¿No les parece muy interesante que aunque la educación en derechos humanos debería estar incluida dentro de los currículums en las instituciones educativas, realmente cuando uno estudia no es como algo que uno vea o algo que uno recuerde? Justamente yo también me preguntaba acerca de cuál es la importancia de la enseñanza de los derechos humanos dentro de las instituciones educativas en Colombia, pues teniendo en cuenta lo que tú nos estás comentando, Majo. Bueno, de eso y un poco más vamos a conversar en nuestro podcast Reeducando Educadores. Estamos aquí con Fernando Báez, Ian Moreno y quien les habla, María José. Digamos que este es un tema muy amplio. No sé, de pronto, Fer, si nos quieras contar un poquito por qué traemos este tema a esta reflexión o conversación. Claro que sí, principalmente pues es pensarnos que en nuestras aulas en la actualidad se nos pide mucho formar a ciudadanos que sean éticos, que sean respetuosos, que respeten los derechos humanos de los demás, ¿no? Que estén comprometidos con la justicia y pues digamos que eso está bien en el sentido en que queremos construir una buena sociedad. Digamos, la principal, sería como desde el concepto de la política educativa y los pilares de la educación, cómo se deben tener las políticas educativas en cuanto a a la implementación. Acá, desde un enfoque de las políticas educativas, se debe generar una priorización en cuanto a la multidisciplinaridad en los derechos humanos, en un marco que abarque la comunidad educativa basados en las pedagogías transformadoras, que en esencia eso es lo que integra en el campo pues, educativo. Dentro de estas aristas también está la integración curricular de los derechos humanos dentro pues, del plan de educación, que me parece que es algo fundamental. Eh, También está pues, el tema de la formación especializada en docentes, que ese es un punto vital en cuanto al cómo nosotros como docentes nos podemos vincular a este proceso, ¿sí? Como a este programa de aprendizaje. Perdón, Dime, tranquila. que con ese punto específico que estás diciendo sobre la capacitación docente, Ujú. pues es totalmente cierto que es necesaria, fundamental, sobre todo pues en un tema tan relevante como este. Sin embargo, yo siento que ahí queda como el interrogante, bueno, ¿y a qué horas? ¿Y a qué horas también el educador va a sacar este espacio para educarse en derechos humanos, cuando digamos que a nivel nacional se ha encontrado que una de las grandes problemáticas en temas psicosociales es la sobrecarga laboral? Sí, claro. Entonces, siento que es fundamental, pero también tenemos a un montón de docentes que, bueno, dentro de todo están siendo violentados sus derechos. Considero también que hay una cuestión que se tiene que tener en cuenta con respecto a la educación y es el hecho de que los educadores no estamos solos en la tarea, ¿no es cierto? O sea, no solamente como la institucionalidad, sino que, como también lo mencioné, viene de la sociedad. Entonces, digamos, yo me pregunto, por ejemplo, claro, nosotros como docentes podemos hacer todo tipo de estrategias, ir a todo tipo de maestrías, de estudio, de lo que sea, para intentar formarnos, ¿cierto? Digamos, enfocarnos en los derechos humanos, pero aún así, digamos, yo me puedo inventar la mejor clase de derechos humanos y dictarle la mejor clase de derechos humanos a mis estudiantes, pero si mi estudiante llega a su casa y en su familia ve cómo se siguen violentando los derechos humanos, si a su papá o a su mamá no le interesa el cumplimiento de los derechos humanos, y contrario a eso, lo que hace es que le demuestra que la corrupción es lo que generalmente está bien en la sociedad o lo que se tiene que hacer, ¿cierto? Pues Ujú. entonces es demasiado complicado para nosotros como docentes y como instituciones asumir ese papel o ese rol de listo. Nos vamos a enfocar en la enseñanza de los derechos humanos desde las instituciones educativas para que la sociedad se pueda transformar, para que la sociedad pueda ser una sociedad diferente, pero pues en los otros ámbitos de vida del estudiante va a seguir percibiendo que justamente los derechos humanos no se deben respetar, entonces ahí queda como el estudiante que no sabe ni qué hacer, ¿no? Como, bueno, en el colegio me están diciendo otra cosa, pero la vida real es otra, ¿sí? Entonces, más allá de que las instituciones nos encarguemos de la educación y la enseñanza de los derechos humanos, considero que hay que hacer también un papel desde, no sé, desde no solamente las políticas públicas, sino desde el Estado de verdad y desde la familia, desde las otras instituciones de la sociedad para pues eliminar ese rasgo corrupto que hay en nosotros y poder avanzar en el sentido de los derechos humanos. Yo creo que ahí, pues, demarcas muy claro también como esa relación que hay entre la educación y los derechos humanos y que la educación no está relegada únicamente a las instituciones educativas, sino que es una educación que debe realizarse de forma colectiva, como sociedad, familia, amigos, incluso en el espacio laboral, en el espacio educativo, de instituciones educativas, etcétera, y que si bien en este momento estamos como profundizando sobre las instituciones educativas, definitivamente cuando se habla de comunidad educativa, no se puede dejar solamente
a la institución como tal. Yo creo que ahí podríamos como indagar un poquito de lo que ustedes conocen y saben, ya que somos expertos en el tema, de cómo se está abordando en este momento la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas en Colombia. ¿Qué saben, qué conocen? En ese sentido, yo creería que instituciones y por parte de ciencias sociales o del grueso de lo que son las ciencias sociales, se habla desde la Cátedra de Paz. Adicionalmente a eso, también existen muchos espacios de participación estudiantil dentro de los colegios, ¿sí? Entonces se abre como la posibilidad de que el estudiante desde muy pequeño. Bueno, yo pensaría que también uno se encuentra con muchas problemáticas dentro de las instituciones educativas que están ligadas principalmente a problemas socioeducativos. Como lo mencionaban, por ejemplo, en el documento, hay un asunto y es, vivimos en un contexto de muchísima violencia, Sí, muchísima violencia, y ese contexto está atravesado en todas las esferas de la vida de cualquier colombiano, incluso si está en el exterior. Eso significa que la violencia en nuestro contexto ha sido y está todavía normalizada, y eso significa un gran problema dentro de las instituciones educativas a la hora de trabajar derechos humanos. Lo primero es, bueno, contexto, ¿cierto? Capacitar a los docentes en educación en derechos humanos, pero que se adecue también al contexto en el que nosotros estamos. Es decir, que no se puede hacer esta capacitación con un contexto europeo o de Estados Unidos, sino básicamente de conflicto armado, que es una de las principales vertientes de violencia que tenemos en el país. Entonces, por ejemplo, hacer esas adecuaciones en relación al contexto colombiano y empezar a hacer unos ajustes curriculares, sobre todo en las áreas de ciencias sociales, como lo mencionan ahí, que es como una de las áreas que más involucran temas de derechos humanos, aunque evidentemente eso no es solamente de ciencias sociales, como también decía Fer, eso nos compete a todos y todas. Gracias con Fernanda, con Ian, por estar en Reeducando Educadores y pues nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós, muchas gracias. vale, gracias, que estés bien.